El conocimiento del mundo es inútil sin el autoconocimiento. Krishna enseñó en el Gita que una vez ustedes adquieren el verdadero conocimiento espiritual, sus problemas, dificultades y tristezas, todos desaparecerán. Encarnaciones del amor. Ustedes han olvidado la unidad fundamental de todos los seres. Ustedes no han pensado en la base divina de todas las cosas. Han perdido de vista el Atma, su verdadero ser. Es debido a esta ignorancia que ustedes tienen tanto pesar y tristeza. Si quieren ser libres de esta oscuridad de la ignorancia, tienen que obtener la luz de la sabiduría. Lo único que puede quitar la oscuridad es la luz. De igual manera, lo único que puede quitar la ignorancia es la sabiduría o el conocimiento espiritual. La ignorancia ha puesto una cubierta sobre el conocimiento de la divinidad y ustedes no pueden percibir la verdad. Así como las ascuas de un fuego están cubiertas de ceniza, su luz de la verdad ha sido cubierta por las cenizas de la ignorancia y por lo tanto no han estado conscientes de su propia realidad. Ustedes pueden tener el poder de la vista en sus ojos, pero si una catarata cubre la superficie de sus ojos, no podrán ver. Ustedes podrán recuperar su vista solamente después que se haya llevado a cabo una operación. De igual manera, solamente después que se ha llevado a cabo una operación espiritual y se ha quitado la nube de la ignorancia, brillará libremente el sol de la sabiduría. Es como los rayos del sol que caen en una habitación en el momento que abren las pesadas cortinas que cubren la ventana. El principio de la divinidad existe en todos, así que es imposible que alguna persona carezca totalmente de sabiduría. No hay ninguna duda que, con el tiempo, las nubes de la ignorancia serán disipadas para toda la humanidad y que brillará toda la luz de la sabiduría. Todos realizarán su estado divino. Cuando la vida humana se expande infinitamente, se vuelve el único principio divino. El hombre más el infinito es la divinidad. Cuando la mente humana se expande hasta el infinito, se vuelve la mente divina, se vuelve el principio creativo que produjo este universo. El Atma, el ser en el hombre y la divinidad que mora dentro de él son una y la misma. Añadan el infinito a ustedes mismos y se vuelven la divinidad misma. Se habrán fundido en el Atma. Desgraciadamente, habiendo encarnado, han olvidado su divinidad, su infinidad ilimitada. Ustedes solo están conscientes de su individualidad limitada. Si quieren lograr su realidad infinita, ustedes deben indagar sobre la divinidad que es inherente en ustedes. Consideren a una persona que ha construido una casa. Desde el momento que ha completado la casa, ha estado considerando que es su casa. Cuando muere, la casa pasa a ser de su heredero, quien entonces comienza a llamarla su casa. Supongamos, conforme pasa el tiempo, que el propietario de esta nueva casa se vuelve pobre y tiene que venderla para pagar sus deudas. Otra persona compra la casa y comienza a llamar a la misma su casa. Ahora, ¿a quién pertenece realmente esta casa? ¿Pertenece al que la construyó, al que la heredó o al que la compró? No hay ningún cambio en la casa. En otras palabras, el objeto permanece como antes. Solo hay cambio en las personas que pretenden ser dueños de ella. La casa simplemente continúa estando allí, pero la pretensión de ser dueño de ella sufre repetidos cambios.
De igual manera, hay una entidad que no cambia, el Atma, que, al igual que la casa, permanece sin ser afectada por el sinnúmero de propietarios que vienen y van. Cada uno pretende ser dueño personal de esta casa interna que la llaman yo. Cada uno cree que el yo es su propio ser personal, pero en verdad es el Atma única, inmutable. Y así, este concepto de lo mío sigue cambiando constantemente, pero el Atma que todos pretenden que es la propiedad personal de cada uno, expresada cada vez que alguien dice yo, sigue sin ser afectada por todas estas aseveraciones. ¿Hay alguna medicina que cure esta enfermedad del yo y lo mío? Tanto las escrituras reveladas como las escritas han declarado que es la mente la responsable de esta naturaleza posesiva. Se ha dicho que junto con los 5 sentidos de percepción se puede considerar que la mente es un 6º sentido, pero no es simplemente otro sentido igual a todos los demás. En verdad, es el amo de todos los sentidos. Si no hubiera ninguna mente, ni los órganos motores ni los órganos de los sentidos podrían funcionar en lo más mínimo. Para todos estos diferentes sentidos, la mente está en la posición de interventor. Actúa como el puente hacia la vida interna de la persona. Ustedes pueden estar en un auditorio y sus ojos y oídos pueden estar expuestos a todo lo que está sucediendo. Pero si su mente no está allí, si se pusiera a vagar yendo a su pueblo natal para pensar sobre los eventos que están sucediendo allí, ustedes no registrarían nada de lo que está pasando en el auditorio. Después, ustedes podrían preguntar al compañero a su lado, ¿qué dijo el conferencista? Mi mente no estaba aquí. ¿Cuál es la razón para que no oyeran aunque sus oídos estaban allí? ¿Cuál es la razón para que no vieran aunque sus ojos estaban allí? La razón es la mente. Si su mente está ausente, aunque sus ojos estén allí, ustedes no podrán estar conscientes de quién es el compañero a su lado. Aun si sus oídos están allí, ustedes no estarán conscientes de lo que se está diciendo. El significado interno de todo esto es que la mente es el amo de los sentidos. Todos los sentidos deben estar adecuadamente subordinados a la mente. Cuando la mente está en una posición de quietud, los sentidos no pueden funcionar para nada. La mente tiene 2 estados. Uno es la mente impura, que es la facultad pensante, y el segundo es la mente pura, que es el asiento de los sentimientos más profundos que se viven como el corazón espiritual. Cuando la mente se permite estar subordinada a los sentidos, es impura. Pero cuando la mente ejerce control sobre los sentidos y sigue los dictados de su conocimiento interior más elevado, es pura. En otras palabras, cuando la mente inferior sigue al Buddhi, la mente superior, que conoce los dictados del corazón, se vuelve pura. La impureza y la pureza son solamente 2 aspectos de la misma mente. En su estado natural, la mente es pura. A través del proceso de pensar y su asociación con los sentidos, la mente se vuelve impura. Cuando se siguen las impresiones de los sentidos y la mente ya no está dirigida hacia los sentidos, otra vez se vuelve pura. Es en este contexto que ustedes pueden comprender el significado de estos 2 estados de la mente, puro e impuro. Cuando la mente está íntimamente asociada con los sentidos, es impura. Entonces no es otra cosa que un bulto de pensamientos. Puede ser concebido como el proceso de pensar mismo. En este proceso de pensar, girando alrededor de la dualidad y sus polaridades de atracción y repulsión, la mente se ensucia. Absorbe las impresiones impuras de los órganos de los sentidos y se vuelve impura. En este punto no tiene ninguna forma específica, es simplemente la cosa que piensa.
Cuando están cruzando un río ancho, turbulento, ¿cuál es el conocimiento más importante que deben poseer? Deben saber cómo nadar. Eso es lo primero. Eso tiene prioridad sobre todo otro conocimiento. Si van a un río grande pero no saben nadar, por muy educados que sean, corren el riesgo de ahogarse. Cuando están cruzando un río turbulento, ustedes deben saber nadar. Sin saber nadar, todo otro conocimiento de filosofía, física, química, botánica, comercio, matemáticas, ciencia política, etc., no les servirá de nada. En el trayecto de la vida, ustedes están viajando en un río impetuoso, impredecible, y ustedes deben saber cómo permanecer a flote y cruzar ese río. Para cruzar a salvo el río de la vida, ustedes deben tener el conocimiento del Atma y deben desarrollar un fuerte poder de discernimiento para saber aquello que es útil y lo que es inútil para cruzar este río. Si no han desarrollado capacidad en este campo, no habrá ninguna manera de que ustedes encuentren plenitud en la vida. Ustedes se ahogarán en el río de la vida mundana. Mientras ustedes basen su vida en la riqueza, las propiedades y cosas mundanas, nunca podrán derivar verdadera alegría. Hay dos cosas que toda persona debe lograr. Una es la libertad externa y la otra, la libertad interna. La libertad externa habla de independencia, de ser libre de ataduras y limitaciones externas. La libertad interna habla de liberación de la esclavitud de los sentidos, de tenerlos bajo absoluto control. Todo individuo debe alcanzar estas dos libertades. En el mundo externo, mientras estén bajo el control de personas que son incompasivas con ustedes, como en el caso de un rey o gobernante extranjero, ustedes no podrán lograr la verdadera alegría. En el mundo interno, mientras sean esclavos de los sentidos, entonces tampoco podrán disfrutar de la verdadera libertad. Hasta para la libertad externa es importante el control de los sentidos. Pero para volverse amos del mundo interno, la facultad singular más importante que deben desarrollar es el control de los sentidos y de esa manera obtener control sobre la mente. Una vez tienen control de la mente, la pueden alejar del mundo y dirigirla hacia Dios. Entonces obtendrán verdadera felicidad, tanto externa como internamente, porque entonces verán la divinidad en todas partes. El control de la mente y el control de los sentidos es la victoria que debe ser lograda por todos los seres humanos. Hasta ahora, ustedes han estado anhelando por diferentes tipos de alegrías y placeres. Ustedes siguen diciendo oraciones para alcanzar la felicidad, pero ustedes no están haciendo ningún esfuerzo para descubrir dónde se puede encontrar esa felicidad. Krishna dijo a Arjuna: te estás engañando al creer que puedes obtener paz y felicidad en la vida diaria. Pero allá no vas a poder obtener verdadera alegría. Los objetos de los sentidos no te pueden dar la alegría que andas buscando. Solo cuando controlas tus sentidos podrás obtener paz y alegría. Ya sean creyentes o no, ustedes tendrán que obtener control sobre sus sentidos. Sean el amo de sus sentidos. No permitan que se exciten y que vayan corriendo en busca de los objetos de los sentidos. Cuando los sentidos se excitan y ustedes los siguen, se van a debilitar y a olvidar del Señor. Mantengan sus sentidos bajo control y mantengan su mente firmemente fijada en el Señor. Sigan sus enseñanzas y direcciones. Sin su gracia no tendrán fortaleza y no podrán emprender ningún trabajo útil. Aunque una persona haya sido dotada con fortaleza divina, se engaña a sí misma pensando que la fortaleza que tiene es toda debido a sus propias capacidades humanas. Lo mismo sucedía con Arjuna, pero una vez perdió la fortaleza de la divinidad, no pudo lograr ni la más pequeña cosa.
El hombre ha podido emprender muchos tipos de actividades debido a la divinidad que es inherente en él, y ha estado proveyendo toda su fortaleza interna, su sustento y su energía. Sin este poder divino, el hombre no podría lograr nada. Sin el sello de la divinidad, ni siquiera las más pequeñas tareas se cumplirán. El sello es todo importante. Consideren el siguiente ejemplo. Digamos que ustedes han hecho un bello sobre con papel especial. Sobre él han escrito la dirección de Swami con letras decorativas de color y han metido en él una linda carta, cuidadosamente escrita con magnífica caligrafía y adornada con colores llamativos. Los bordes de este sobre también están artísticamente embellecidos con muchos diseños exquisitos. Han metido la carta dentro del sobre, lo han cerrado y lo han enviado por el correo. Sin embargo, a pesar de todos sus grandes esfuerzos y habilidades, la carta nunca le llega a Swami. ¿A qué se debe eso? La razón es que no pusieron una estampilla en el sobre. Todas sus decoraciones y toda su bella caligrafía no pudo ayudar para hacer que la carta llegara a Swami. Hasta una carta que es colocada en el buzón de correo no llegará al templo aquí a menos de 1 milla de distancia sin la estampilla. Pero con una estampilla puesta en el sobre, una carta puede viajar hasta miles de millas y llegar a su destino. El departamento de correo no se va a fijar en todas las decoraciones, las bonitas letras, los colores y diseños llamativos. No prestarán ninguna atención a todo su bello trabajo artístico. Solo verán la dirección y verificarán si el sobre tiene la estampilla correcta. Así que, lo que más se necesitaba era que ustedes tomaran una estampilla y la colocaran correctamente en el sobre. Como en el ejemplo que se acaba de dar, Dios no va a prestar ninguna atención a sus detallados esfuerzos a menos que los hayan dirigido correctamente y que hayan conseguido el sello de la divinidad y lo hayan puesto en su trabajo. ¿Cómo obtienen ese sello? A través de la pureza del corazón, haciendo que todos sus esfuerzos concuerden con valores nobles. A Dios no le importa toda su erudición, todos sus logros, su riqueza o posición. Las personas de mentalidad mundana tienen sus ojos puestos sobre eso, pero no sobre Dios. Dios solo mira dentro de su corazón. ¿De qué sirve obtener muchos títulos y lograr mucha erudición en un tema particular si su corazón no ha sido purificado por toda su educación? Son los valores que ustedes practican todos los días en el área de la verdad y la honestidad los que les llevarán a través de la vida y los que serán sus activos más grandes. Es por eso que enfatizamos tan fuertemente los valores en el sistema de educación que tenemos aquí en este lugar. ¿Satisfarían ustedes el hambre de un hambriento con solo mostrarle algunos diferentes tipos de comida deliciosa? ¿Se liberaría de la pobreza un pobre si solamente oyera cuentos de gran riqueza? ¿Se curaría un enfermo si solamente le describieran las diferentes medicinas que lo podrían curar? No. Y de la misma manera, si simplemente escucharan las grandes enseñanzas del Gita, ustedes no podrían obtener mucho beneficio de ellas. Ustedes han asistido a muchos discursos y han oído muchas grandes verdades. Ahora deben poner en práctica por lo menos 1 o 2 de estas verdades. Entonces podrán experimentar la verdadera alegría. Para que sus esfuerzos tengan éxito y verdaderamente valgan la pena, ustedes necesitan el sello de la divinidad. La pureza del corazón hará que se ganen ese sello. Esto significa practicar los nobles valores que ha estado enseñando el Gita. Pero aún antes de que puedan poner en práctica estos valores, ustedes tienen que controlar su mente y encauzarla en esa dirección. Esto solo puede suceder si dominan sus sentidos. Por consiguiente, la lección crucial en todas estas enseñanzas es el control de los sentidos. Krishna
dijo a Arjuna: Arjuna, si quieres lograr alguna cosa que verdaderamente valga la pena en este mundo, tú debes obtener control sobre tus propios órganos de los sentidos. Lo mismo le dijo Prahlada a su padre, el rey demonio. Padre, tú has podido conquistar tantos mundos, pero no has logrado la verdadera victoria. No has podido conquistarte a ti mismo. Si una persona no ha conquistado su propia mente y sus propios sentidos, ¿cómo puede alguna vez saborear el dulce néctar de la divinidad? Para lograr control de la mente y de los sentidos, es importante que ustedes conozcan la razón más profunda para todos sus esfuerzos. La meta final de su vida es realizar la única divinidad que subyace a todos y a todo. Ustedes deben establecerse en el único principio atímico que existe en cada corazón. El sol es uno para todos. No hay un sol separado para los diferentes seres y para las diferentes especies en diferentes partes del mundo. Puede haber miles de diferentes vasijas, todas llenas de agua, colocadas sobre el suelo. Algunas serán vasijas de barro, otras de bronce y algunas de plata o de cobre. Encima de ellas, en el cielo, está el único sol, reflejándose en todas estas vasijas. Debido a los muchos reflejos, puede parecer que hay muchos soles, pero aunque las vasijas todas son diferentes y los reflejos son muchos, el sol que está siendo reflejado es solamente uno. Los valores de las vasijas también pueden ser diferentes. La vasija de plata es muy costosa comparada con la de barro. Sin embargo, el sol que está siendo reflejado es uno y el mismo. De igual manera, desde el intelectual más elevado hasta el zoquete más ignorante, desde el hombre más rico hasta el mendigo más pobre, desde el emperador más grande hasta el ciudadano más humilde, los cuerpos y las ropas con que se visten son diferentes, pero el uno, que es el residente de todos estos cuerpos, el Atma, que es reflejada en todos estos cuerpos, es una y la misma. Las ropas que se ponen y las joyas con que se adornan pueden ser muy costosas. Una persona pobre no puede tener esas cosas costosas, pero esto es como la diferencia en el valor de las vasijas. La divinidad dentro de estos cuerpos es solamente una. Cuando se vuelven conscientes de esta verdad y reconocen la unidad en todos los seres, ustedes pueden ejercer muy fácilmente control sobre los sentidos. En vez de querer controlar a los demás, ustedes buscan el control sobre ustedes mismos. En vez de corregir a los demás, ustedes se hacen cargo de su propia mente y de sus propios sentidos. Hay defectos y fallas en todos. Entonces, ¿quién va a ejercer poder y autoridad sobre quién? Si una persona ha cometido algún error, puede ser tarea de ustedes enseñarle el camino correcto, pero el principal enfoque de ustedes debe ser corregirse ustedes mismos. Cumplan con su deber, cumplan con el trabajo que les han asignado, pero recuerden siempre la divinidad única residente en todos. La ignorancia es muy profunda, cubre la verdad interna. Es imposible que ustedes quiten esta gruesa capa de ignorancia atacándola de frente. Temprano en la mañana, a las 7, aunque solo tengan una altura de 5 pies, su sombra es de 20 pies de largo. ¿Cómo pueden reducir la longitud de esta sombra de 20 pies? ¿Es posible luchar con ella? Si la reprenden, ¿creen que les escuche? Si la critican, ¿se reducirá? Cualquier cosa que hagan, su longitud no va a disminuir. Pero a medida que nace el sol, la longitud de la sombra disminuye automáticamente. Cuando el sol ocupa su posición encima de la cabeza, la sombra por sí misma se pone a sus pies, se elimina a sí mismo y desaparece de la vista.
Ustedes pueden tener 5 pies de altura, pero su ignorancia es de 50 pies de largo. Por lo tanto, tienen que desarrollar indagación interna para que su sabiduría crezca. Mientras el sol de la sabiduría sigue naciendo, la ignorancia seguirá disminuyendo. De esta manera, pueden destruir totalmente su ignorancia. Este es un método. Todavía hay otro método para tratar con esta sombra que tiene una longitud de 50 pies. Ustedes se dan cuenta de que no pueden conquistarla volviéndose hacia ella y tratando de pasar sobre ella. Se dan cuenta de que al encararla, su sombra no se va a hacer más corta o que va a desaparecer. Pero si en vez de volver su cara hacia su sombra, la vuelven hacia el sol, entonces su sombra estará automáticamente detrás de ustedes, y por muy grande que sea, ya no van a estar conscientes de ella. Continuamente va a estar fuera de su vista. Por consiguiente, en vez de pensar en esta ignorancia, piensen siempre en el sol de la sabiduría. De esa manera, ustedes mantienen a la ignorancia detrás de ustedes y el sol enfrente, y ya no se ven afectados por esta sombra. Esto significa dirigir su visión siempre hacia Dios. Se deben emplear ambos métodos. Siempre dirijan su visión hacia Dios y usen sus facultades intelectuales e intuitivas para aumentar su sabiduría. Estos son los 2 yogas principales o caminos espirituales: el camino de la devoción y el camino de la sabiduría. Si no se vuelven hacia Dios y aumentan su sabiduría, pero siguen volviéndose hacia el mundo, entonces, como sucede con la sombra y el sol poniente, su ignorancia seguirá aumentando y se perderán. Por consiguiente, advirtió Krishna a Arjuna: usa tu buddhi, tu inteligencia más elevada, para aumentar tu sabiduría. De esa manera destruirás tu ignorancia. En el momento que se destruye tu ignorancia, se desvanece la dualidad. Cuando la dualidad se va, tu atracción o repulsión por los objetos de los sentidos también desaparece. Y cuando estos apegos o repugnancias por los objetos desaparecen, también desaparece tu conciencia del cuerpo. Si no hay conciencia del cuerpo, no hay pesar. Desde el momento que se levantan en la mañana hasta que van a la cama por la noche, ustedes siguen diciendo yo y yo mismo y mío. Pero, aun cuando dicen yo, ¿saben quién realmente es este yo? Ustedes dicen, este es mi cuerpo, esta es mi inteligencia, este es mi sentimiento, estos son mis sentidos. Pero se preguntan alguna vez, ¿quién soy yo? Si nunca indagan sobre su propia verdad, ¿de qué sirve toda la educación que han adquirido? Si no hacen el esfuerzo para indagar sobre su verdad, entonces, ¿quién más va a venir y va a quitar la escritura que está en su frente? ¿Quién va a quitar el karma que está impreso allí? En vez de involucrarse en el autoexamen, ustedes simplemente permiten que pensamientos impuros penetren en su cabeza y así todo su pensamiento se vuelve embotado y nulo. Todo aspirante espiritual debe emprender esta indagación interna. En todas sus prácticas espirituales en las que se involucren, ustedes deben dedicar las 3/4 partes de su tiempo a la autoindagación. Entonces obtendrán resultados completos. Solo usando su tiempo adecuadamente, santificando su cuerpo y todas sus acciones, podrán ustedes alcanzar la meta. La razón más importante para todos estos pesares a los que están propensos es la debilidad que desarrollan porque sus sentidos no están bajo control. Usen la fortaleza que tienen para mantener a sus sentidos bajo control. Pongan su mente en el camino correcto y desarrollen una firme resolución. Así desarrollarán una gran fortaleza. El Gita declaró que deben controlar sus sentidos, no que deben destruirlos. El Gita no dice que deben renunciar a la acción, sino
que deben renunciar al fruto de la acción. Por lo tanto, tienen que hacer su trabajo. Aunque no hay ninguna necesidad para que el Señor desempeñe algún trabajo particular, ustedes encontrarán que Él está trabajando todo el tiempo. Si Él está trabajando constantemente, ¿no deberían ustedes también estar trabajando? Desempeñen su trabajo y usen correctamente todos sus sentidos. Úsenlos dentro de los límites adecuados para los propósitos para los cuales fueron creados. Nunca los usen en forma incorrecta. Este es el mensaje del Gita. Este fue el mensaje de Sai Baba. El conocimiento del mundo es inútil sin el autoconocimiento.